Buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Té con Limón. Da la casualidad que estoy grabando el episodio número 43, que se llama "Sos una hipócrita, dijo nadie nunca". La noche en la que está azotando una tormenta sobre la capital del país. O el coletazo, como diría mi padre. El coletazo de la tormenta. Me parecía apropiado. Dije, ¿y por qué no? Vamos a grabar justamente este tema en un día de tormenta. Bien, a ver, hay una frase que suele aparecer cuando una discusión ya dejó de ser una conversación. Sos una hipócrita. Pero, ¿de verdad lo es? ¿O simplemente estamos buscando la palabra que más duela? Todos alguna vez dijimos cosas que no pensábamos. O peor aún, cosas que sí pensábamos, pero elegimos decirlos en el peor momento posible. Porque cuando estamos enojados, dejamos de querer resolver un problema y empezamos a querer ganar una batalla. Y ahí aparecen frases como: nunca te importé, siempre haces lo mismo, sos igual que todos, sos una hipócrita. Palabras enormes, absolutas, que rara vez describen la realidad completa. Lo curioso es que muchas veces estas frases nacen cuando el otro no acepta lo que pasó. Cuando alguien minimiza un daño, cuando niega una mentira, cuando cambia la historia, cuando intenta convencerte de que lo que estás sintiendo es exagerado. Y ahí entonces es cuando explotamos. Porque hay algo que duele más que un error, y es que alguien haga de cuenta que ese error nunca existió. Y allí se asoma la bronca. Y la bronca, cuando no encuentra escucha, se transforma en ataque. Sí, señores, se transforma en ataque. Pero hay algo que aprendí. Gritar no hace que el otro entienda, solo hace que ambos dejen de escucharse. Hay personas que prefieren defender su orgullo antes que reconocer un error. Y cuanto más evidente es la realidad, más la niegan. No porque sean malas personas, sino porque aceptar lo ocurrido implicaría hacerse cargo. Y hacerse cargo pesa. Entonces, ¿qué aparecen allí? Las excusas, las justificaciones, los vos entendiste mal, eso nunca pasó, estás exagerando. Y uno termina preguntándose si realmente vivió lo que vivió. Es agotador, porque no estás peleando solamente contra una persona, estás peleando contra una versión inventada de los hechos. Y llega un momento en que la paciencia se termina. Entonces decís algo que quizás jamás hubieras dicho en otro contexto. Como por ejemplo, sos un hipócrita. Pero después, cuando baja el enojo, aparece otra pregunta. ¿Era eso lo que realmente quería decir? O en realidad quería decir, necesito que reconozcas lo que pasó, necesito que dejes de negar lo evidente, necesito sentir que mi dolor también existe. Qué diferente sería discutir si pudiéramos hablar desde esa vulnerabilidad. Porque detrás del insulto casi siempre hay una necesidad. Detrás del grito hay una herida. Y detrás de la furia suele haber una enorme decepción. Ojo, no estoy justificando que el lastimar con palabras es lo adecuado. No, lejos. Pero tampoco juzgo a quien un día explotó después de haber intentado explicar lo mismo 100 veces. Todos tenemos un límite y lo importante es que ese límite no se convierta en nuestra forma habitual de comunicarnos, porque hay personas que jamás van a aceptar lo que hicieron. Y eso también hay que aprender a tolerarlo. No todo el mundo va a pedir perdón, no todo el mundo va a validar tu versión, no todo el mundo va a hacerse responsable. Y aunque duele, la paz muchas veces empieza cuando dejamos de esperar que el otro nos dé la razón. Hay una frase que me gusta mucho.
que dice así: no siempre necesitamos que alguien admita la verdad para saber cuál fue nuestra verdad. Y quizás el verdadero acto de amor propio sea ese: dejar de discutir con alguien que ya decidió no escuchar. Porque a veces el silencio no es rendirse, es dejar de gastar energía donde nunca hubo intención de comprender. Y me gustaría dejar una pregunta. ¿Cuántas veces llamaste hipócrita a alguien cuando en realidad lo único que necesitabas era que dejara de negar lo que te hizo sentir? Hay palabras que tienen un peso especial, no porque sean las peores, sino porque vienen cargadas de juicio. Y una de ellas es esta: la palabra hipócrita. Hay una idea que me parece peligrosa, que es creer que alguien solo puede hablar de aquello que hace perfectamente. Y si fuera así, nadie podría hablar de paciencia, porque todos perdemos la paciencia alguna vez. Nadie podría hablar del duelo porque sigue doliendo. Nadie podría hablar del perdón porque todavía hay heridas abiertas. Nadie podría hablar del amor porque todos en algún momento nos equivocamos amando. Ser humano es justamente eso: saber que sería lo mejor y descubrir que muchas veces hacerlo es muchísimo más difícil que decirlo. Sí, yo también me contradigo, como todos. Pero saben que hay una diferencia enorme entre la hipocresía y la incoherencia. Porque la hipocresía es fingir que ser alguien que no es. Y la incoherencia es estar aprendiendo. Y creo que todos somos incoherentes alguna vez. Sabemos que deberíamos poner límites y no los ponemos. Sabemos que deberíamos irnos y nos quedamos. Sabemos que deberíamos hablar y nos callamos. Sabemos que nos hace bien y aún así elegimos otra cosa. Eso no nos convierte automáticamente en hipócritas. Nos convierte en personas. Porque la vida no se vive con frases perfectas sacadas de las redes sociales. Se vive intentando hacer un poco mejor que ayer, intentando entendernos, intentando sanar. ¿Nunca confundieron la vulnerabilidad de alguien con hipocresía cuando en realidad esa persona simplemente estaba intentando vivir aquello en lo que cree? Voy a dejar una frase por acá que dice así: no soy hipócrita por seguir aprendiendo. Hipócrita sería fingir que ya aprendí todo. Y que reflexionar sobre una emoción no significa haberla resuelto. Significa tener el coraje de mirarla de frente. Té con limón no busca dar lecciones. Busca generar conversaciones. Y eso hoy en día vale muchísimo. Por eso se trata de conversaciones sobre cosas que nos pasan a todos. Me voy despidiendo por acá. Espero que les haya parecido interesante el tema. Acuérdense que estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Me perdí por un segundo. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos en la próxima. Chao.